tal? Bueno, vamos a empezar. La vez pasada estuvimos viendo parte de la idea del cálculo, en el caso de el cálculo integral, y vimos que la integral tenía que ver con resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, después de ver esa idea, pues que quede claro que la integral la podemos interpretar como una herramienta para intentar averiguar una solución, es decir, una curva que cumpla con que sus velocidades sean las que dan a través de la ecuación diferencial. Estuvimos tratando las ideas de lo que habitualmente era la integral, como la integral bajo la curva, y también una nueva interpretación. Bueno, no es nueva, desde Newton está, pero a veces no es tan común que la traigan fresca, entonces tal vez sea nueva en el sentido de que hayan visto solamente la del área. Y bueno, eso fue lo último que estuvimos viendo. Ahora quiero hacer un poco de énfasis en el sentido de que hemos visto algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales y quiero contrastar algunos de ellos. Por ejemplo, en la interpretación que vimos de la integral, en esa interpretación lo que hacíamos era que nos daban las velocidades en cada instante de tiempo. Entonces, si se acuerdan, teníamos el tiempo y en cada instante de tiempo te daban la velocidad. Entonces, habitualmente puedes poner la gráfica de la velocidad y aquí la de la distancia, y lo que hacíamos la vez anterior era que poníamos en una misma gráfica ambas informaciones, la velocidad, y al mismo tiempo esa velocidad iba a dar lugar a cómo debía de recorrerse la distancia o la posición, que le habíamos llamado R punto. Y esta interpretación es que en cada punto te dan una velocidad y esa velocidad la pones como una recta. Y esa recta, por ejemplo, lo voy a poner así. ¿Dónde tiene codificada la velocidad o la derivada? Pues en la pendiente. ¿Sale? Y entonces, una manera de interpretar las ecuaciones diferenciales es que te den en cada instante de tiempo la velocidad. ¿Va? Ahora, lo que hacíamos era, si te dan en cada instante de tiempo la velocidad, pues yo tenía un campo de rectas aquí abajo. O sea, ¿qué es eso de campo de rectas? Pues si te vas a otro punto por aquí, pues entonces en este punto tienes otra velocidad y entonces ahí ponías la velocidad correspondiente. ¿Sale? Por ejemplo, habíamos puesto como ejemplo que una especie de movimiento de caída libre. Nada más que decíamos que imaginaran que la Tierra estaba acá, entonces que tú soltabas esto y entonces empezaba a caer para allá, para que se ajustara el movimiento a la gráfica, que iba a ser una parábola. ¿Sí? Pero esa era la gráfica de la distancia. ¿Sí? ¿Cómo era la gráfica de la velocidad? No.
No, la gráfica de la velocidad no era una parábola. La que era una parábola era la gráfica La posición, ¿no? de la posición. La que estoy preguntando, la gráfica de la velocidad era, a ver, lo voy a recordar aquí, la gráfica de la velocidad era una línea así. Pero entonces, a ver, yo acabo de hacer la gráfica, o sea, yo no quería hacer esto, pero pues ya, ni modo, para recordarlo. Entonces aquí está el tiempo y aquí está la gráfica de la velocidad, y dependiendo de cómo le llamen, ya sea distancia o posición, S o R, como quieran, ahora le voy a llamar S punto igual a la velocidad. Entonces, esta información la tengo que poner aquí. Y entonces el chiste es que estas alturas son las pendientes aquí. Y entonces, esas alturas, aquí ¿qué pendiente toca? Eso. ¿Sale? Y por ejemplo, pues supónganse que de aquí a acá avancé 1, supónganse que de aquí a acá este es 1, entonces aquí este es 1, y entonces supónganse que esta pendiente es 1. Y si aquí de repente me voy al 2, entonces aquí tendría que poner una pendiente mayor, supónganse que esta es la de pendiente 2, entonces tendría yo que poner algo así. ¿Sale? Bueno, lo que quiero que sientan es lo siguiente. En esta ecuación diferencial, en cada instante de tiempo te dan una velocidad. Pero, si se fijan, esa velocidad no depende de, aquí en este eje es donde se da el movimiento, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si aquí le llamamos X, estas velocidades no dependen de X, solo dependen del tiempo. ¿Sale? Y entonces, o sea, esto lo digo porque quiero hacer énfasis en este ejemplo, en otro ejemplo y en un ejemplo que podría ser más general, en donde en este ejemplo la dependencia de las velocidades solo es del tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir geométricamente? Lo que quiere decir es que aquí tengo un plano X y T. Y entonces, que no dependa de X, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo tomo toda esta recta, aquí estoy en un instante de tiempo y luego empiezo a variar X. Pero si no depende la velocidad de X, entonces esta pendiente tiene que ser la misma en todos estos puntos. Y era lo que hacíamos. Lo que pasa es que lo hacíamos de manera implícita y ahora lo estoy haciendo de manera explícita. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tengo yo en cada punto de estos, como no depende la velocidad de X, pues igual tengo que poner este conjunto de rectas de pendiente 2, porque aquí las había agarrado de pendiente 2. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, pues es la que tiene pendiente 0. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces, esta ecuación diferencial te dan una velocidad, pero esa velocidad puede depender del tiempo y puede depender de X. Por ejemplo, ¿cuál sería la ecuación diferencial que te dan aquí? Pues te están diciendo que la velocidad depende del tiempo. O sea, la velocidad es una función que depende solamente del tiempo. En este caso,
la velocidad sería igual, supongamos que la pendiente es 1, al tiempo. Va transcurriendo el tiempo y la velocidad va aumentando, y aquí se nota, ¿no? Aquí estás en tiempo 0, empieza el relojito a correr, en tiempo igual a 1, pues ya la velocidad es 1, en tiempo igual a 2, ya la velocidad es 2. Pero no depende de X, o sea, no depende del punto. Acuérdense que este es el tiempo, y el punto donde se va a dar el movimiento, perdón, el espacio donde se va a dar el movimiento va a ser esta, en este caso va a ser una recta. Y entonces lo que te están diciendo es que ahí, en esta ecuación diferencial, vas a tener para cada instante de tiempo una velocidad, y esa velocidad va a ser la misma en toda el espacio de posiciones X. ¿Sale? Por ejemplo, en t igual a 0, ¿cuál sería el campo vectorial en la recta? Aguas, esa es la velocidad interpretada a través de la gráfica, ¿sí? Y entonces aquí tú tienes una gráfica que te dice que la pendiente es 0. Pero entonces lo que yo les estoy preguntando es que acuérdense que había dos maneras de interpretar la velocidad. Una era como la pendiente de la recta tangente a la gráfica, es esto. Y la otra era, acuérdense que había un triangulito. Tienes una gráfica. Y entonces aquí suponías que el tiempo iba corriendo a velocidad constante 1. ¿Sale? Aquí estás en la gráfica de la posición o la distancia. Y entonces en este punto el tiempo va a esta velocidad. Tú te vas moviendo con un vector velocidad en la gráfica. Y entonces este vector velocidad es un vector tangente. ¿Va? Y entonces tenías un triangulito. Pero este era 1, este era el vector velocidad de la gráfica, ¿y quién era este? Pues ese es justo, si dibujas un triángulo que vale 1, este entre este te da la pendiente. Pero la pendiente de la recta tangente es la derivada. O sea, este cuate es la derivada. Entonces, si a esta gráfica le llamo S, este es ese punto, lo que es lo mismo B. ¿Va? Y lo que yo les estoy preguntando es que si ustedes quieren saber cómo se ve esto en el espacio donde se da el movimiento, lo que tienen que hacer, acuérdense, es imaginar este movimiento a lo largo de esta gráfica y como si hubiera una proyección y fueras alumbrando el punto, pues aquí te queda una sombra, y entonces este punto que se va moviendo, cuando tú alumbras aquí, por ejemplo, viene aquí y pega. Cuando el punto estaba aquí, hace sombra aquí. ¿Sale? Pero ¿con qué velocidad se iba moviendo la sombra acá? ¿Sale? Pues justo con esta. ¿Sale? Bueno, si aplicas esta idea aquí, en t igual a 0, el hecho de que todas estas rectas tengan pendiente 0, quiere decir que en estos puntos, si tú haces este triángulo, pues te pasaste de tu y este se hizo 0. Cuando proyectas aquí, este se hizo el vector 0. Entonces, en t igual a 0 vas a tener un campo de vectores velocidad nulos. Es decir, son vectores donde la flecha pues, está en el mismo punto. ¿Sale? El vector 0. ¿Va? Ahora, este va a ser un ejemplo de una ecuación diferencial que depende del tiempo. Pues sí, porque estamos diciendo que la velocidad es justo el tiempo. Entonces, si yo me voy a t igual a 1, entonces
como la velocidad depende del tiempo, va a cambiar el campo vectorial en el espacio donde se da el movimiento. Pasa de a ver, lo que pasa es que, a ver, los voy a ir dibujando abajo, ¿va? ¿Sale? Entonces, aquí yo tendría, o sea, es como la misma recta, pero aquí en lugar de hacer énfasis en las rectas tangentes a la gráfica, acuérdense que aquí está el tiempo explícito. Aquí voy a estar en el espacio sin salirme y sin fijarme en el tiempo. Entonces aquí el campo correspondiente sería el de puros vectores cero. ¿Sale? Y si me voy a tiempo 1, o sea, podría irme a tiempo 1/2 y a 1/4 y todo. El chiste es que se lo imaginen ya ustedes, porque no puedo hacer tantos dibujos, nadie puede hacer tantos dibujos, ¿verdad? Ese es algo que es chistoso de los matemáticos y de la ciencia, que usas los números reales y ni la mejor computadora te puede hacer todos los campos que hay del 0 al 1. No se puede. Hay una infinidad de instantes, ¿va? Pero bueno, si me voy al 1, esta pendiente es 1. Entonces, si el tiempo fluye a velocidad 1, ¿qué tamaño tiene este vectorcito? El tamaño de la derivada, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la derivada? Si aquí les estamos, la velocidad es igual al tiempo y estoy en tiempo igual a 1. Sería igual a 1. Y entonces, ¿cómo se ve el campo aquí? Bueno, voy a intentar pintar los mismos puntos, aunque los pinté medio chuecos, pero supónganse que el vector de tamaño 1 es este. Entonces aquí yo tendría puros vectores de este tamaño. Aquí ya me agarré uno más, o sea, no los agarré a la misma distancia. Bueno, ya no importa. ¿Sale? ¿Sí me entienden? El chiste es que todos tienen que tener el mismo tamaño. ¿Sale? Y bueno, aquí pues es que no lo hice así como un cuaderno bien, ¿no? Pero el chiste es que se imaginen, estos campos ya los habíamos puesto de ejemplo, nada más en otro contexto. Entonces ya necesitan agarrar la idea. Estos campos lo que hacen es que a la recta la mueven, todos los puntos se mueven a velocidad constante para allá. ¿Qué velocidad? 1. Es como si tuviera una tubería fluyendo el agua hacia arriba a velocidad constante 1. Y si yo me hubiera parado aquí en t igual a 1/2, va a haber otro campo. ¿Y cuál es el tamaño de la velocidad? 1/2. Entonces aquí estas flechitas serían de la mitad de estas y andarían haciendo algo así. Más o menos. ¿Sale? Sí, más o menos. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? En esta ecuación diferencial, para cada instante de tiempo, tengo un campo vectorial en el espacio X diferente. Y va caminando el tiempo y mi campo va cambiando. Bueno, en ecuaciones diferenciales, cuando la ecuación diferencial depende o no del tiempo, se le llama de una forma u otra. Cuando no depende del tiempo, se dice que es una ecuación diferencial autónoma. Y cuando sí depende, pues no es autónoma. En este caso, pues esta no es autónoma. ¿Va? Ahora, otra cosa que queda después de esto es que en este tipo de ecuaciones, como esta, a ver, fíjense la pregunta que voy a hacer. Imagínate que tú eres un puntito de estos y tú te fijas en un punto vecino.
Empieza a caminar el tiempo. ¿Cómo vas a ver al punto vecino? Como si no se moviera. Como si no se moviera respecto de ti. Ahora, hay que tener cuidado porque siempre hay que decir respecto de quién, porque, por ejemplo, si tú estás en este sistema de referencia de los ejes, ambos se van a mover. Bueno, pero si tú vas montado en este, acabas de dar con una idea interesante y que sí es cierta. Tú lo vas a ver como si no se moviera respecto de ti. Eso es muy importante, porque tiene que ver con una propiedad que decíamos. Aquí se acuerdan que al final había una curva que integraba esas rectas. Y esa curva iba a ser una parábola. ¿Sale? Y entonces, ¿qué quiere decir que integra estas? Que al final tienes una parábola cuyas rectas tangentes son el campo de rectas que te dan, o sea, la información de la derivada, o sea, la ecuación diferencial es eso, te da la información de la derivada y una solución. Y aquí es donde hay las dos ópticas. Vista a través de la gráfica, es una gráfica cuyas rectas tangentes van coincidiendo con el campo de rectas que te dan. ¿Sale? Pero habíamos dicho que si tú tomabas un punto más arriba, y es aquí donde viene lo que acabas de decir, tú vas a ver que este no se mueve. Eso quiere decir que si empieza a caminar el tiempo, la distancia entre este y este siempre va a ser la misma. Y eso se vale porque en cada instante de tiempo tú estás moviendo todos los puntos de la recta a la misma velocidad. Sí cambia la velocidad, es cierto. Entonces aquí toda la tubería, el agua está estancada, no camina. Aquí toda la tubería lleva el agua moviéndose a velocidad 1/2, aquí a 1, aquí a 2. Pero toda la tubería se mueve a la misma velocidad. Entonces, si tú eres un puntito, empieza a caminar el tiempo y sí se vale que tu velocidad vaya cambiando, pero los puntos que estaban arriba y abajo van a ir cambiando de la misma manera, porque no depende de X. Esto es la geometría hace clic con el comportamiento. Entonces aquí, en estos campos, estas flechas, todas son del mismo tamaño. Y entonces aquí, eso quiere decir que tienes esta solución justo está a una cierta distancia de la otra a lo largo de toda la curva. Y eso se vale si agarras esta o cualquiera. Y entonces, pues eso se va a valer porque en el fondo tú puedes imaginarte la ecuación diferencial, esto también ya lo habíamos dicho, para cada instante de tiempo, tú te puedes imaginar el espacio de posiciones, por ejemplo, de aquí a acá, ¿vale? Y entonces este punto se empieza a mover y, por ejemplo, acaba aquí, pero el de acá acaba acá, y entonces si tú te fijas en este instante de tiempo y en este, lo que vas a obtener va a ser que se trasladó toda la recta. ¿Sale? Y lo que va a suceder es que esa velocidad de traslación pues puede ser constante o no. Aquí no va a ser constante, va aumentando. Es como si todos los puntos de la recta tuvieran caída libre para allá. ¿Vale? Y eso tiene que ver con la constante de integración. Entonces, en cálculo, cuando hacen esto, están resolviendo una ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, en cálculo, o sea, nada más le puse la letra que le ponen habitualmente en cálculo. Nada más no hay que confundirnos. En cálculo, esta es la variable. Sí. Y en nuestro contexto de mecánica, quien toma ese papel es la T. Entonces, en lo que nosotros estamos poniendo, esto del cálculo lo tendríamos nosotros que poner así. ¿Sale? Entonces,
cuando uno está integrando en cálculo, está resolviendo una ecuación diferencial. En particular, que depende solamente del tiempo. Y esto se puede interpretar como este campo de rectas. Por ejemplo, o sea, para que se entienda la interpretación, este f de t de t, ¿qué pasa si hago f de t igual a la constante 1? Entonces esto quedaría ¿sale? Pero ¿eso cómo se ve así? ¿Cómo es el campo de rectas? Quedaría la t más la constante de integración. Ajá. Y sería como la de velocidad igual. Esta dices tú. No. No, a ver, fíjate. Haz un poco de trampa, acuérdate de cálculo. ¿Qué pasa si quieres integrar la función 1? Es constante. Es constante. ¿Y queda de resultado? Nada más la pura variable. En este caso t. Pero entonces, eso quiere decir que esto trae la información de la ecuación diferencial. Entonces, esto lo que te dice es, este 1 es la función y este dt va a tener un significado especial. ¿Por qué? Porque tú acabas de decir que cuando integras te da la t. Pero entonces, esa t debe de cumplir que su derivada, pues es esto. ¿Sale? Y entonces eso quiere decir que esto, si lo pintas como campo de rectas, tiene que ser este. Es pendiente 1, pendiente 1, pendiente 1, pendiente 1, pendiente 1, pendiente 1. ¿Sale? Entonces, a esta le voy a llamar dt, a la que tiene pendiente 1, en todos los puntos. Y entonces, esta f de t de t, la puedo interpretar este numerito. Si es 1, me deja igual esto. Si es 2, lo empina. Este lo vuelve este. ¿Sale? Si es 3, lo empina más. Si es 0, lo aplasta. Si es negativo, lo... ¿Vale? Pero entonces esta expresión, os estoy explicando que esto es exactamente lo mismo que teníamos aquí. ¿Sale? O sea, este es un ejemplo. La velocidad es igual al tiempo. ¿Sale? Y entonces, esto que estamos explicando es otra manera de poner este campo de rectas que te remite a lo que hacías en cálculo. Entonces, esta función siempre va a afectar a la recta 45. Entonces, en el fondo, esta función trae la información de la velocidad. ¿Sale? Entonces, la ecuación diferencial es, o sea, fíjate, es como ver la velocidad, pero
en un espacio que no va a ser el de la velocidad, sino esta X es como la distancia, te lo llevas a donde va a estar la distancia y lo vas a poner ahí como recta tangente. Y entonces eso te sirve como pauta para imaginarte una curva que lleve esas rectas tangentes y automáticamente tendría que ir llevando esas velocidades y entonces resuelves esta ecuación diferencial con esta idea. ¿Sale? Bueno, eso era lo que hacías cuando estabas en cálculo y te daban un animalito de estos. Y cuando te ibas al libro y buscabas la fórmula, tú buscabas la integral de esta función y te daba, así luego lo ponían así, la integral de esa función y luego le ponían, es otra f más una constante. Bueno, a lo mejor sin darse cuenta, la gente pues iba a las fórmulas o etcétera, y entonces esta f es esta que va integrando el campo de rectas. ¿Y por qué más una constante? Por lo que acabamos de decir, por lo que tú intuitivamente ya viste, que es que un punto va a ir viendo siempre a la misma distancia al otro, porque en cada instante de tiempo vas a ir trasladando toda la recta, porque la ecuación diferencial no depende de x del espacio de las posiciones. ¿Va? ¿Va? Entonces, ¿sí quedó? Entonces, a ver, hasta aquí es el primer ejemplo que solo depende del tiempo. Luego, o sea, es que no puedo hacer todo esto en una única clase, porque a ver, ya hemos visto ejemplos, pero como que cada vez que está la clase nos fijamos en distintas facetas del mismo ejemplo y al final arman el rompecabezas, espero, o parte del rompecabezas, porque tampoco puedes aspirar a tener el rompecabezas completo de las ecuaciones diferenciales, en fin. Entonces, ¿qué hace uno en cálculo cuando integraba? Ya después de esta discusión y de la anterior clase, ¿qué hace uno en cálculo cuando integraba? Resolvía ecuaciones diferenciales que solo dependen del tiempo. ¿Va? Bueno, ahora quiero que recuerden el ejemplo de una ecuación diferencial que no cumplía, que solo dependía del tiempo. De hecho, había una sencilla que da lugar a toda una familia de ecuaciones diferenciales en donde es al revés, no ves el tiempo por ahí explícitamente y entonces, por ejemplo, x punto era la velocidad, ¿vale? Aquí también lo puedo poner así, ¿no? X punto es la velocidad y no depende de x, no depende de la posición. Y acuérdense que poníamos ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ya lo habíamos hecho. Acuérdense. A ver, voy a hacer para que se vea la diferencia. Es el que daba la exponencial. Exacto. Es el que daba la exponencial. Entonces, las soluciones iban a ser exponenciales. Pero, a ver, vamos a interpretar. Aquí, este es x. Y entonces, por ejemplo, si yo me voy al 1, aquí como depende del tiempo, le voy a poner otro color. Si yo quiero pintar el campo de rectas, o sea, porque puedo pintar campo de vectores o campo de rectas tangentes. Como estoy poniendo aquí el espacio, este espacio luego le llaman espacio fase, con este luego le llaman espacio fase extendido, no es una notación universalmente adoptada, pero en algunos libros así le hacen. Entonces, cuando estás en el espacio fase extendido que le pones el tiempo, dibujas el campo de rectas tangentes. Y si te olvidas del tiempo, dibujas el campo de vectores velocidad.
¿Va? Bueno, ¿cómo es la pendiente de la recta que tengo que pintar aquí? Horizontal. Si pintas una recta con pendiente horizontal, ¿qué pendiente tiene? Cero. Y la regla te dice que la velocidad es igual a la posición. Si estoy a distancia 1 del 0, estoy a distancia 1. Y entonces X punto tiene que ser igual a la distancia del 0. Pero no estoy en el 0, estoy en el 1. Entonces la distancia del 0 es 1. No sería creciente, ¿no? ¿Sí sería creciente o no sería creciente? Sí. Sí, sería creciente. Por cierto, ahí, si quieres... Aquí, pero ¿qué tendría que poner? A ver, pero contéstame, ¿qué pendiente? Con pendiente igual a 1. Eso, pendiente igual a 1. Entonces, aquí, si quisiera hacerlo bien, pues, tendría que pintar por ahí un cuadrado. Acuérdense que la diagonal de un cuadrado es el ejemplo de pendiente 1, porque este es igual a este. Y cuando los divides te da 1, bueno. Ahí está. Vale. Si me voy a este, Sería la mitad. la mitad. Entonces, si yo pinto aquí este, entonces aquí este tendría que pasar por el punto medio. Ya, voy a hacer otro y ahí muere. Si me voy aquí, estaba en un medio, si me voy al 1/4, este era 1, ¿sale? Este era un medio y de aquí a acá sería 1/4. ¿Sí lo ven? Bueno, espero que ahorita... Luego le pueden meter zoom en YouTube, ¿eh? Sí, porque van a decir, este profe que anda china aquí. Espérenme. No, es que tendría que ser de la mitad, no aquí, sino al punto medio, olvídenlo. A ver, de aquí a acá es 1. ¿Sale? Sí, este de aquí a acá era 1 y aquí la mitad. Y entonces aquí yo quiero, este es la mitad de 1, tendría que ir a la mitad de la mitad, o sea, sí, porque me quedaba paralela. Esto tiene que ser más, algo así. Sí se ve ya que se acuesta. ¿Vale? Ahora ya cuando me voy al 0, ¿sale? Y ahora, aquí ya nada más para no dejar, aquí tendría que reflejar esto. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque cuando me voy hacia acá la distancia es negativa, entonces la pendiente va a ser negativa y entonces yo tengo que reflejar esto y aquí, híjole, pues ya, espero que me quede más o menos, algo así, y luego algo así, y luego algo así, y bueno, supónganse que quedó bien, ¿vale? Ahí está. Bueno, ya pinté unas. ¿Va? Ahora, recapitulando esto. Si supongo que este tamañito es el 1 en el tiempo, entonces estas longitudes pues van siendo las velocidades. ¿Sale? Aunque si yo había supuesto que de aquí a acá es el 1, entonces aquí yo tendría que dejarle más tiempo y el triángulo tendría que ser más grande. ¿Va? Y entonces el vector velocidad tendría que ser, o sea, aquí yo tendría que pintar bien pintadito mi 1. Si este es el 1, este es el 1. Y entonces estas rectas las tengo que continuar. Y entonces en cada uno de estos yo me voy hasta acá. Por ejemplo, esta que tiene pendiente un medio. A ver, ya lo voy a hacer. Hasta acá. ¿Sale? Por ejemplo, esta avanza aquí en 1 y aquí un medio. ¿Vale? Y por ejemplo, esta avanza aquí en 1 y aquí debería llegar acá
y sería 1/4. Ahí está. ¿Vale? Y entonces yo agarro este de aquí a acá como flecha y lo pongo aquí y me daría el campo de flechas. Y ese campo ya lo habíamos hecho, lo voy a pintar acá. Ese campo era este. Y supónganse que aquí trato de pintar aquí como pinté acá. Entonces aquí en este lo copiaba y lo ponía aquí. Y aquí lo mismo. ¿Sale? Y si yo me iba al 1/2, aquí tenía que poner una de tamaño 1/2. Y aquí igual. La estoy poniendo al lado porque si no se va a encimar todo, pero tendrías que ponerlo en la misma recta. Y luego el de 1/4. Tendría que ir de 1/4 a 1/2. Y en 0 era 0. Y si yo voy más lejos, esta distancia la mido, la corto y la pongo arriba. Bueno, y entonces, ¿cuáles eran las soluciones? Y entonces aquí las soluciones, ya lo habíamos visto, eran al igual que acá, pero ahorita vamos a hacer contrastes. Al igual que acá, iban a ser curvas que iban a ser tangentes a estas rectas. Y aquí iba a ser la gráfica del exponencial. Ahora, vamos a hacer los contrastes. Aquí el contraste era, la velocidad no dependía de x, solo del tiempo. Eso quiere decir que esta recta la extiendo por todo el espacio de posiciones. Aquí pasa algo distinto. Y entonces cuando yo tengo esta, no es cierto que la expando, no es cierto que me la llevo, la extiendo, perdón. No es cierto que me la llevo al espacio de posiciones de la misma manera que acá. ¿Por qué? Pues porque aquí sí depende la velocidad de x. Lo que sí sucede, y lo dijimos también, pero no hicimos tanta hincapié, es si yo pinto este así, o sea, imagínate que yo pinto esta recta. Esta recta está a altura 1, pero acuérdate que estás en el plano tx, entonces estás tx. Y entonces esta recta varía esta y la segunda se queda en 1. O sea, estoy en este conjunto. ¿Va? ¿Y qué dice la ecuación diferencial? Que la velocidad es igual a la distancia, pero no le importa el tiempo. Entonces, si estoy aquí, yo tendría que agarrar esta recta, y ahí viene la analogía. En lugar de llevarla en esta dirección de x, porque aquí esta ecuación diferencial no dependía de x, aquí esta no depende de t, entonces esta la llevo de manera paralela sobre el eje del tiempo. ¿Sale? Y esta de la misma manera. Y así. ¿Sale? Es como si la pendiente fuera la misma en esa recta. O sea, ya no lo dibujé. A ver, voy a dibujar esta. Aquí yo tendría que poner esta recta con pendiente 1. Ya no la voy a seguir por acá, si no voy a hacer un encimadero. Esta es igual a lo largo de toda la recta. Si yo trazo esta a la mitad, entonces aquí en esta la pendiente tendría que ser 1/2, y si agarro la mitad de esta, 1/4, y si agarro esta tendría que ser 0. Y si agarro las de abajo, pues lo mismo pero con las negativas. ¿Va? Sí. Ahora, aprovechando el procesador, fíjense, es chistoso porque a veces hay que dejar
que el procesador intente responder sin atender a las fórmulas, así nada más. Y entonces ahí va un intento. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice aquí. Tú estás en un punto y ves a un vecino y le pones play a la ecuación diferencial. ¿Qué puedes decir? Bueno, depende de dónde se vaya, pero creo que se alejaría cada vez más rápido de mí, ¿no? ¿Sí? Muy acertada la respuesta. Porque dijiste dos cosas importantes. Se puede ir alejando. Pero además dijiste, se va alejando y cada vez más rápido. Ahora, para hacer patente eso, te puedes poner como observador en una solución que respecto de nosotros, que estamos pintando las cosas en el pizarrón, está quieta respecto de nosotros. La que está quieta respecto de nosotros es esta. Si tú te montas en esa solución y ves al punto vecino acá, mira, ahí va la distancia. ¿Sale? Pero aquí vamos a hacer el ejercicio. O sea, esta idea es una idea que usan mucho los físicos. Vamos a hacer el ejercicio de que hagas un cambio de coordenadas porque te vuelves otro observador. Ahora imagínate que tú te vas, a ver, aquí no la pinté, pero aquí tienes una que es como la reflejada de esta, que pasaría así. ¿Vale? ¿Sí me entendiste más o menos? Algo así. O sea, si este sea la T, esta sería menos E a la T. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si tú vas aquí? Si tú vas aquí y ahora te fijas en esta. ¿El cero? Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿ves lo mismo que cuando tú eras el cero y veías a esta? Pues ahora yo me estaría alejando del punto, ¿no? No, porque tú, a ver, bueno, ¿cómo? Me estaría alejando como... No, yo lo veo como la del cero, como si fuera, pues, no sé, una línea, como un punto en el cual lo pueda como visualizar. Ajá, tú vas volteando a ver esta, pero tú vas montado aquí. Entonces, para ti, si vas midiendo estas distancias, pues estas distancias, perdón, esta de aquí al cero, esta de aquí al cero, es exactamente la misma que esta, perdón, que cuando estabas en el cero, a ver, ¿cuál es el cero? Cuando estabas en el cero y te ibas a esta. ¿Sí? En todo momento es la misma. O sea, un observador que va aquí y se fija en la que está en el cero, va a ver exactamente lo mismo que lo que ve la solución del cero con respecto al observador que estaba a 1. ¿Sí? Sí. Y a ver, estamos haciendo las cosas intuitivas. Esto que voy a preguntar ya no es tan intuitivo. ¿Qué pasa si yo me fijo en el que pasa en el 2? Entonces, fíjate, tú te estás tomando, a ver, como que yo me fui de aquí a acá y la distancia era 1 y convencí por la simetría de pues que este iba a ver a esta de la misma manera y este ve a este de la misma manera, y queda la pregunta, ¿este verá la solución por 2 de la misma manera? Entonces, ¿qué sería de la misma manera? Pues si tú te montas en tú tendrías que ver que esta solución, lo que dijiste, se va alejando de esta.
cada vez más rápido. Ahora, si eso acabara siendo cierto, pasa algo análogo a esto en el sentido siguiente. Aquí, no importa qué par de puntos agarrabas, siempre iban como comportándose de la misma manera y ahí la distancia era constante. Y aquí va a suceder algo que va a ser más o menos lo mismo respecto de cualquier par de puntos, pero la distancia no va a ser constante, va a ir creciendo. Y eso se puede interpretar con esta idea de que para un instante de tiempo los puntos de la recta se van a ir en otros puntos de la recta y entonces de este instante de tiempo a este hay una traslación. En este ya habíamos dicho que lo que iba a haber era una expansión de la recta. Entonces tú dejabas este pivote que era el cero quieto y movías el tiempo y todo se iba expandiendo. Pero entonces intuitivamente si ves la recta como una liga, tú te agarras un punto y el vecino y como es una liga y la vas expandiendo, es como una especie del universo en expansión. ¿Sale? Entonces estos dos puntos, transcurre el tiempo y cada uno sigue su solución, pero su distancia se va expandiendo. ¿Y eso por qué? Porque si yo agarro, a ver, lo voy a hacer aquí para hacerlo más explícito, si yo agarro esta y agarro este intervalo y transcurre un cierto intervalo de tiempo, este intervalo se vuelve, lo estiraste. Pero si tú estás en un punto de la liga en específico, pues, por ejemplo aquí, va a pasar la solución por aquí, y entonces este y este se van a ir estirando respecto de ti. Tú vas a ir en esta. ¿Sale? Entonces es como una liga que se va expandiendo. Y entonces, bueno, pues es diferente de lo que ocurría en las ecuaciones que solo dependían del tiempo. Ahí, para cada instante del tiempo es como una tubería y todo va fluyendo a la misma velocidad. Y aquí, este campo lo que te dice es que la recta la vas expandiendo. ¿Va? Sí. Ah, y otra cosa que también decíamos, aquí para dónde trasladábamos una solución y seguía siendo solución. Pues en el sentido en el que yo trasladaba las rectas y quedaban iguales. Aquí hacia dónde trasladaba las rectas y quedaban iguales. Hacia la derecha, ¿no? Bueno, pues eso pues, es intuitivo. Si yo pinto algo como la exponencial movido para acá, pues va a pasar por aquí con esta pendiente, ¿sale? Y va a cortar por acá también con la pendiente adecuada. Y entonces aquí, si yo traslado la exponencial así horizontalmente, obtengo todas las soluciones. Y eso lo digo, está pendiente la clase para traer varios ejemplos de problemas que se comportan de manera exponencial. ¿Vale? Eso tiene que ver con eso. Bueno, y ahora va lo general. A ver, la idea en general es que puedes tener, ya así como para poner la velocidad. Aquí está X punto porque estamos en un espacio de una única en general puede ser así. ¿Cómo le puse el orden? Así. Y ya eso es nada más para que se quede la idea ya general.
¿Qué es esto? Es más, olvídate de la f, le voy a poner b para que... Una función b de velocidad. ¿Sale? Y entonces esta función... A ver, esto es para que se sienta rápido geométricamente lo que está pasando. O sea, por ejemplo, en cálculo, la primera vez que uno estudia cálculo, se ven solo funciones de una variable en una variable, o sea, funciones de R en R. Y sus gráficas están, por ejemplo, esta. ¿No? Esta. Pero luego estudiar las cosas así acaba siendo un poco como si tuvieras una camisa de fuerza, porque todo se mezcla. Entonces, si quieres entender un poquito lo de las ecuaciones diferenciales y la dependencia del tiempo, si nada más quieres usar funciones de una variable, pues te amarras. Y aquí lo que está sucediendo es que aquí esta b, en el fondo es una función de dos variables. ¿Vale? Y entonces podemos hacer su gráfica. ¿Sale? Y entonces la gráfica sería algo, me puedo imaginar que el dominio son los puntos del piso del salón. Y a cada punto del piso del salón le tengo que asociar una altura. Esa es la misma idea de acá, a cada punto de la recta yo le tengo que asociar una altura, pero aquí nada más me muevo en una recta, ahora me tengo que mover en un plano. Y entonces, aquí yo tendría que hacer, imagínense que hago así, tengo dos ejes, uno es el eje del tiempo y otro es el eje X. Entonces, a ver, imagínense que hago esto así, lo recortan y lo traen para acá, y este le llamo X y este le llamo T. ¿Sale? Y bueno, ya vamos a volver a interpretar esto, nada más para no dejar esto, yo lo puedo interpretar allá, nada más para ver la dependencia o la independencia ya en una gráfica, y si se entiende eso, al final ya se puede entender una general. Entonces, por ejemplo, aquí estas pendientes, o lo que es lo mismo, las velocidades solo dependían del tiempo, ¿sale? Y como dependían, pues caminaba el tiempo y la velocidad era justo el tiempo. Bueno, pues yo puedo hacer esto aquí. Chin, la dibujé muy pegada, me va a estorbar el... A ver. Esto lo voy a poner más para acá. O sea, habitualmente las funciones eran de R en R y ahora estas van a ser de R2 en R. ¿Vale? Y lo que estamos diciendo es, aquí vas a poner la velocidad o X punto, como quieras. ¿Sale? Y entonces, ¿qué pasa? En el plano de B y de T, pues dibujas esto. Sería, olvídate de este, en este plano, ¿quién queda? La recta. La identidad. O sea, la que tiene pendiente 1, que si quieres dibujar algo más o menos con pendiente 1, tendría que ser algo así. ¿Sale? Ahora no depende del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Perdón. Sí depende del tiempo. No depende de la posición. Perdón. ¿Sale? Es ya un lapsus después de todas las dependencias y no dependencias. Entonces aquí, ¿qué va a suceder? Aquí tiene que suceder que la altura tiene que ser la misma, porque la altura es B. Entonces, cuando yo me iba sobre estas rectas,
esta pendiente era la misma, pero esta pendiente es la altura acá. Entonces aquí, si yo agarro cualquiera de estas, a ver, si yo agarro esta, aquí tengo que hacer otro plano así, y aquí tendría yo que pintar otro cuadradito más o menos así, a ver si se entiende la idea. Y entonces aquí yo tendría que pintar otra así, y entonces aquí tendría un plano, que sería como si yo hiciera esto. Este plano, a ver, imagínate que aquí está el eje del tiempo, esto está a 45 grados, ¿vale? Y este plano es este, así. ¿Sale? Entonces este es el eje del tiempo, ese es el eje X y no depende de X. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que si yo doy un paso en el tiempo y llego hasta acá, aquí me fijo qué altura levanta y sobre esta línea voy a la misma altura, porque la gráfica va a ser un plano así. ¿Sale? Entonces, esa sería la representación de R2 en R. Ajá, de este. O sea, estoy haciendo como la gráfica de la ecuación diferencial. ¿Va? Ahora, ¿cómo? O sea, es que hay varias maneras de mirar la ecuación diferencial. De aquí puedo pasar allá. ¿Cómo? Ah, pues mira, este punto es un punto X. Y esta pendiente la vas a pintar arriba como una altura. Y entonces ya tengo este diccionario. ¿Sí? Nada más las pendientes son las velocidades, las estoy pintando como una altura. Okay. ¿Va? Sí. Bueno, ahora, en el cálculo, aquí te pueden dar, o sea, esta es una función sencilla. Aquí tienes la identidad. En el cálculo, lo que integrabas era una ecuación diferencial que solo dependía del tiempo. Pero entonces, en lugar de ponerle esta, a ver, va la idea general. Ya no voy a hacer el dibujo porque va a ser un desmadre. La idea general es que vas a tener una función que depende solo del tiempo. A lo mejor no es tan sencilla como esta. Podrías tener algo así, por dibujar algo. ¿Vale? Pero no depende de X. Entonces aquí de la misma manera ibas a tener una especie de... Ya no lo voy a hacer. O sea, va a ser como que tú dibujas la gráfica aquí y luego como si le empujaras en esta dirección, como si fuera un techo, ¿vale? Pero sobre el eje X siempre traes alturas constantes. Y por eso esas alturas constantes se leen aquí cuando te vas en el eje X como pendientes constantes. ¿Sale? Y bueno, podría intentar, pero a lo mejor voy a fracasar. Bueno, es que ahí voy de necio, pero pues que tendría que quedar algo así. ¿Vale? Más o menos. ¿Sale? Y entonces el chiste, lo que estábamos diciendo es que cuando yo pinto esta altura debe de ser la misma a lo largo de toda esta recta. ¿Vale? Bueno, ahí está la gráfica de esta función de dos variables de la velocidad. Bueno, así como eso, o sea, así como eso, a ver, aquí así como eso, quedaría, a ver, ¿cómo sería esta?
Ajá. Bueno, en esa o abajo. O sea, a lo mejor si ya se entiende, ya ni la dibujo. O sea, lo que pasaría ahora es que tendría que hacer algo así. Y entonces, este es X, este es B, este es T. Y ahora la dirección en la que va a haber constancia va a cambiar. ¿Vale? Aquí los valores eran constantes cuando yo me movía en X. Y ahora tiene que reflejarse que estas van a ser constantes cuando yo me mueva en T. Y sí, pues sí, aquí lo que tengo que hacer es pintar esta vez X punto. Entonces ahora este plano, en lugar de ir atado aquí a este eje, va a ir atado a este. Y aquí yo tendría que pintar este cuadradito y aquí a este otro. A ver, más o menos así. Bueno, espero. Y que entonces aquí yo tendría este así y aquí este así y aquí tendría un plano así. Y entonces estas alturas son la misma a lo largo de líneas paralelas al eje X, que es lo que aquí está pasando, ¿no? De nuevo, yo podría tener algo que no fuera tan fácil como la identidad, pero que solo dependiera de X. Entonces yo podría dibujar una gráfica arbitraria acá. Y entonces aquí tendría que hacer una análoga. Ya la voy a hacer así como algo así. Más o menos, sí se entiende, ¿no? De nuevo, aquí quedó medio chueco. Tengo que mejorar esto. Tendría que ser algo así para que no se vea tan chueco. ¿Vale? De nuevo, estas alturas pues, tienen que ser la misma cuando yo me muevo sobre rectas paralelas al eje T. ¿Vale? Bueno, ahora les voy a pintar un ejemplo de una función que ya no cumpla ninguna de esas. Pues una función, puede haber muchas funciones arbitrarias. Si depende solo del tiempo o depende solo de X, debe de tener estas alturas, son la misma en una línea recta, que va a ser paralela a uno de los ejes dependiendo de cuál dependa. Y si depende de los dos, esa simetría ya se puede romper. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, te pueden dar una función que ya dependa de las dos variables. ¿Sale? Y entonces, pues bueno, pues tendrías tú que hacer el... A ver si se entiende la situación. Tú tendrías que hacer el campo de rectas a partir de ver una función que ya no tenga esta simetría. O sea, esa función en el fondo es una función aquí en este plano y la echo para allá, y la otra es una función en este plano y la echo en la otra dirección. Pero pues ya que puedes tener muchas funciones que no hagan eso. A ver, podemos intentar hacer una que esté... A lo que voy es que aquí se perdería esta simetría y aquí se perdería esta simetría. ¿Sale? Por ejemplo, no sé, proponer algo. Y ahí ya depende de las dos variables. Por ejemplo, esta es un plano, pero ese plano ya no está alineado con así como estos. O sea, ese plano, así nomás para que nos demos una idea, por ejemplo, ¿cómo iría?
A ver, lo voy a pintar aquí para... ¿Vale? Por ejemplo, esta recta es la recta que está cortando el plano XT, o sea, donde vale 0. Y entonces aquí yo puedo ver esta expresión donde se hace 0 y se hace 0 en x igual a t. ¿Vale? Y x igual a t, ¿cuál es? Pues ahora pinto la identidad acá, algo así. Entonces en esta recta el plano se hace 0. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, si la x es más grande que la t, por ejemplo, este es más grande que... A ver, este es t, ¿no? Y queda quieto, t es 1. Entonces, si yo me voy moviendo en esta recta, a partir de este punto, estos son más grandes en x, y entonces esta resta va a ser positiva. Eso quiere decir que el plano de aquí para acá es positivo y el plano de aquí para acá es negativo. O sea, nada más para visualizar, si yo hago el eje t, si yo hago el eje x, y pinto la recta 45 grados, entonces yo tendría un plano que hace así. Para allá es positivo y para acá es negativo. Ah, bueno, pues esa ecuación diferencial, yo puedo ir estas alturas, las convierto en pendientes y pinto mi campo de rectas. Bueno, eso sí lo puede hacer una computadora. Y entonces, pues puedes tener un campo de rectas y la computadora te puede dibujar estas curvas que son las que integran el campo de rectas. Y entonces ya tienes soluciones. ¿Y qué va a pasar? Que en general, cuando ya son de ese estilo, digo, habría que traer, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo que tenga que ver con biología, que ya tenga de estas dos dependencias. Y lo hacemos con las pendientes que hay de ver el ejemplo de la exponencial. O sea, lo que tienen que hacer es ya 2, 3 ejemplos y olfatear dónde va a haber comportamiento exponencial, alguna que dependa de 2, ¿sale? O sea, de las dos variables. Y hacia dónde iba es que en general esa puede tener a lo mejor un poco de esto y a lo mejor un poco de esto. ¿En qué sentido? En que a lo mejor tú te mueves tantito en unas soluciones y puede ser que vaya ocurriendo esto de que te vas separando, o que tal vez ocurra algo más como esto que vas trasladando en una región, y ya, bueno, ese tipo de cosas uno las ve poniendo ejemplos. Igual y a lo mejor también podemos usar la pantalla y traer ejemplos y decir, a ver, de aquí a acá está pasando esto. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, puse un ejemplo sencillo aquí, pero aquí este plano, aquí está un poco más difícil de dibujar. Sería un plano que, pues yo podría decir que en esta recta, ese plano hace así. ¿Sale? Y luego aquí te vas así y aquí es negativo. En fin, es un plano ya. ¿Sale? Ahí está, como un triangulito. ¿Vale? Ya nada más para que no quede sin pintar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Bueno, entonces eso era algo que estaba pendiente de que el comportamiento general de este campo de rectas puede depender de las dos variables. Ya con eso, cuando depende solo de una, es más sencillo, pero en general puede depender de las dos. ¿Vale? Y eso es en el mundo más sencillo. Se queda de tarea, por ejemplo, si tienes dos poblaciones en biología. Entonces aquí
ya no tienes una recta, ya tienes un plano. Y entonces todo lo que pudimos ver aquí bonito apenas, ya se complica. Porque entonces aquí tendrías un plano y luego el tiempo ya son 3 dimensiones. Y la velocidad ya no va a ser una altura nada más. Porque si ya te fuiste al espacio de 2 dimensiones, entonces la velocidad ya se vuelve un vector. Y entonces esta idea bonita de hacer la gráfica de la velocidad se puede hacer, pero se complica. Porque ya sería ahora, nada más para decir cosas, tendrías que esta X sería un plano. El espacio donde están las velocidades es otro plano. Ya vas en R4 y le pones aquí el eje del tiempo. ¿Sale? Y entonces ahí tendrías 2 dimensiones y el eje del tiempo es como un espacio tridimensional. Y en cada punto de esos le asignas un vector velocidad de 2 dimensiones. ¿Sale? Y ahí también se puede interpretar que no dependa del tiempo. ¿Sale? Nada más que, bueno, necesitas ahí sentarte con tu café. Pero se puede graficar, se puede como... Sí se puede. A ver, ese es el chiste de las matemáticas. La gráfica existe. La gráfica sería algo de 3 dimensiones en R5. Así como aquí teníamos algo de 2 dimensiones en R3, ya se complica. Y si tienes 3 poblaciones, olvídate. Si tienes 3 poblaciones, esto se vuelve R3, esto se vuelve una más, es de R4 a R3. Entonces ahí ya estarías algo de 4 dimensiones en R7. Y ahí también podrías interpretar que dependa del tiempo o que nomás dependa de X. Y por ejemplo, los campos que estuvimos viendo en el plano se podrían interpretar. Los campos que estábamos viendo en el plano, por ejemplo, el que rotaba, entonces aquí tienes un plano y aquí le asocias vectores. Entonces aquí estás en otro plano y no dependía del tiempo. Entonces tú aquí avanzabas y aquí vas teniendo el mismo campo en el plano, que aquí no sucede. Y entonces, bueno, pues puedes tener ecuaciones diferenciales que mueves el tiempo y el campo en el plano va cambiando. Bueno, pues aquí se vería todo, nada más que pues si necesitas echarle a la ardilla combustible. ¿Va? Bueno, pues si quieres, hasta aquí voy a parar tantito y ahorita vemos cómo andamos para ver qué procede. Okay. Ok, bueno, vamos a ver algunas dudas. Sí, bueno, mi duda era más que nada respecto a cómo se interpretaría la integral en esta gráfica de 3 variables, por así decirlo. Bueno, por ejemplo, aquí fíjate, por ejemplo, en este plano tengo justo esta gráfica. ¿Sale? Y esta gráfica, donde estaba la velocidad y aquí el tiempo, la manera de interpretar la integral era la clásica, usando el área bajo la curva. Por ejemplo, de aquí a acá, esta área, iba a ser el camino recorrido. ¿Sale? Cuando yo cambio la óptica y estas alturas las pongo aquí como pendientes, la interpretación de la integral es ir evaluando. Por ejemplo, aquí es lo mismo agarrar y poner un pedacito aquí y evaluar cuánto subes acá, que irte a la altura correspondiente. Ponte que esta altura estabas en 2. Aquí te agarras un pedacito, suponte que es el mismo pedacito,
Y entonces esta área debe de ser numéricamente igual a evaluar que es igual a en esta recta. ¿Sí? Y de hecho, eso es, acuérdense, cuando se hacían estos intervalos así muy pequeños, porque esta pendiente es igual a este valor de aquí, por ejemplo. Entonces, lo que podemos decir es que el área de pero ya sin tomar pues ya no lo abarcas, esa área debe de ser numéricamente igual. Si yo hago este triángulo aquí, es igual a y esta altura es la pendiente de esta recta. Entonces, esta recta es de la forma m, una pendiente por x, ¿sale? Pero x es esta. En este caso, tú quieres ver cuánto levanta aquí. Y la pendiente es justo este valor. Entonces, esta altura numéricamente igual es agarrar la pendiente de esta recta, pero esa pendiente, esta de acá, es este lado del rectángulo. Y este es el otro. Entonces es lo mismo, o sea, es como ese diccionario, es lo mismo el área de ese rectángulo que esta altura. Bueno, entonces cuando estás acá, pues tú podrías integrar hasta acá y el área bajo la curva, estás en esta interpretación. Y cuando esas alturas las haces pendiente, entonces ahí empiezas a integrar a ver, es que aquí hay puede haber varias acepciones de integración y están mezcladas. Aquí, esta curva va integrando estas rectas, quiere decir que estas rectas van siendo las rectas tangentes. Pero al final, si yo estaba aquí, me voy hasta acá y luego me fijo cuánto camino, esta altura es numéricamente igual, como veíamos la vez pasada, al área bajo la curva. O sea, esta altura me da la integral en la acepción de cálculo de hacer la integral como área bajo la curva. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Va. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos a pararle aquí tantito. Bueno, vamos a concluir o a iniciar esta discusión adicional. Estamos ya pues platicando de las ecuaciones diferenciales. Vimos que cuando tenemos un espacio de posiciones que es una recta, una ecuación diferencial ya de la manera general se puede expresar como te tienen que dar los vectores velocidad en los puntos del espacio de una dimensión, y esos vectores pues, son números, pero esos vectores a su vez pues, pueden depender del punto del espacio de posiciones, que es una recta, y a su vez pueden depender del tiempo. Entonces, nada más vamos a mencionar rápido, porque hasta el momento pues están más habituados a funciones que son funciones de una variable real en una variable real. Y entonces decíamos que para tener una idea mejor
de lo que es una ecuación diferencial en una recta, ya necesitas tener una función que dependa de dos variables. Le llamábamos aquí b, que dependía de t y de x. Entonces, nada más decir que aquí podemos tener también, ahora le voy a llamar g, nada más para diferenciarlo de la que ya puse, unas funciones que van de R2 en R. ¿Va? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Nada más para que vean. Aquí aumentamos el número de variables. Y para cada par de variables yo obtengo un valor. En el caso de las ecuaciones diferenciales, ese valor iba a ser la velocidad, el vector. Esa velocidad es un vector en la recta y eso es solo un número real. Y entonces de ahí yo motivo pues estas funciones, pero pueden salir de muchas cosas, a lo mejor no necesariamente de las ecuaciones diferenciales, de ahí las motivamos y aprovechamos para dar un panorama rápido. Pues puede haber, así, aparte ya, la motivación fue esta, de las ecuaciones diferenciales. Ahora aparte ya metiéndole pues la curiosidad de que se va entendiendo, pues esta función a cada vector en el plano le asigna una altura, ¿va? Y puede uno seguir generalizando, ¿va? Y para generalizar con un poco de geometría, esta ya la tenía yo trabajada. Yo tengo un eje y por ahí tengo la gráfica. Y entonces el cálculo me daba pues chance de estudiar cómo variaba el valor de la función, y para eso pues el concepto de derivada iba a ser ahí importante, ¿va? Entonces voy a delinear algunas ideas para estas funciones. Por ejemplo, esta función, para hacer el análogo a esto, pues el dominio, a ver, voy a pintar el dominio de un color para que se entienda aquí el cambio. El dominio, ahora este dominio es R, ¿sale? Y en el caso de abajo, pues ese dominio ya sería un R2, y aquí la gráfica sería el conjunto de puntos. Como voy a tratar de independizarlo de la discusión de ecuaciones diferenciales, voy a aprovechar para volver a la X habitual, y entonces es este conjunto de X, f de X, se llama la gráfica y es muy importante, lo hemos estado usando desde hace rato, ¿no? Este conjunto de puntos, que este es un subconjunto de R2, ¿vale? Este conjunto de puntos, que es de la forma X, f de X, es esta. Y entonces intuitivamente esta tiene la misma dimensión que el dominio. ¿En qué sentido? Pues que yo puedo imaginar como cuando van al juego donde meten la cara y se hace del otro lado como una superficie que al principio era plana. Aquí imagínate que metes una cara y esta es parte de la cara de un ser de una dimensión y vas sacando los... Entonces, esto lo empujas allá arriba y al final esto y esto básicamente tienen la misma dimensión, porque esto lo puedes imaginar que lo tuviste de esto. Si intuitivamente, bueno, cuando te vas a dos dimensiones, pues tienes ya algo que a cada punto del plano le tienes que asignar una altura, ¿sale? Entonces, por ejemplo, pues podrías tener, o sea, puedo hacer un dibujo, a ver, me interesa pero lo voy a hacer así, voy a poner un caso más simétrico para que se entienda. Pues este es un pedacito del plano.
Y entonces, por ejemplo, yo puedo poner a girar una parábola y entonces me quedaría algo así. ¿Vale? Ahorita no me interesa tanto la forma de la función, ¿sale? Pero ahí tendría yo el análogo a esta. Y esto sería una superficie ahora. Es algo de 2 dimensiones. Y es la misma idea. Cada puntito de estos, como si metieras la cara de un ser de una dimensión, es como si fuera un pedazo ahí de, pues, no sé, la nariz, lo que quieras, ¿no? Igual acá, y te queda esto. Y entonces la gráfica sería como si fuera un pedazo de una copa de vino, por ejemplo, se la pueden imaginar así. ¿Sale? ¿Va? Y ahí está la gráfica. Esta sería la gráfica de una función g de 2 variables. ¿Sale? Ahora, lo importante, y en pocos minutos, porque tampoco, o sea, todo esto, digo, nada más para que se den una idea, a la gente que estudia las matemáticas en la facultad, este tipo de objetos son objeto de estudio de una materia de cálculo de 2 horas diarias, cálculo 3, por ejemplo. Entonces, bueno, pues nada más mencionamos algunas cosas rápidas. ¿Va? Ahora, esta es una que va de R2 en R. Y bueno, ahí está la gráfica. Aquí esta la dejé a propósito, ahorita regreso para qué. Nada más, yo podría tener FGH por ¿sale? ¿Y qué sería? O sea, entonces ahora necesitas una función, depende de 3 variables y los valores son números, nada más que aquí ya no vamos a poder hacer esto, bueno, que se vea bonito. El paso, y aquí ya nada más hago pues, como una especie de dibujo esquemático. Bueno, pues, o sea, este es un pedazo del plano. Ahora necesitas agarrarte el análogo a ese pedazo del plano. Por ejemplo, el análogo a este sería un cubo. El análogo a este sería una esfera. Y pues ya, si yo dibujo el análogo a este, ya esto queda lleno y ya no tengo más dimensiones, ¿va? Pero bueno, alguien te dice, bueno, en matemáticas no importa, pues está la 4ª dimensión y esa es la gráfica. Y la gráfica, en lugar de ser algo de 2 dimensiones, sería algo de 3 dimensiones. Fíjate, ¿esta dónde vive? Esta vive, fíjate, esta sería el conjunto de, y aquí son los puntos de este dominio, pero los puntos de este dominio ya son ahora X, Y, ¿sale? Y entonces este, que era solo 1, ahora son 2. Y el tercero es G de X, Y. Y entonces ahora son ternas. Pero estos dos los mueves aquí y esta es la altura. Y entonces esto ahora va a ser este conjunto. Ahora va a ser un subconjunto de R3. Y es este. Y tiene dimensión 2. Bueno, aquí ya no lo voy a ver. Arriba de esto, en R4, en la 4ª dimensión, tendría algo que sería de 3 dimensiones, por ahí desparramado en R4, y ya, o sea, no puedo verlo. Por ahí podría yo imaginar que esto es como R4, y por ahí tendría algo que voy a pintar así, de 3 dimensiones, ¿vale? Digo, por hacer una vacilada de dibujo. Este es como un cada plano representa 2 dimensiones, en fin. Y aquí esto sería de 3 dimensiones. En fin, o sea, está difícil de ver. Por ejemplo,
A ver, nada más voy a dar una generalización, no vamos a poder verla, pero esta parábola era una gráfica que yo traía desde acá. Y la hacía girar cuando yo amplío lo amplío de este a este. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tengo un eje extra, tengo esa parábola y la puedo hacer girar en un círculo. Bueno, esa parábola ahora la podría hacer girar en una esfera de 2 dimensiones. Sí, porque el círculo pertenece a este espacio. ¿Sí? Y entonces por ahí pones como si fuera una puerta y por ahí pones esta parábola y gira para cada dirección de esta y la ves en R3. Bueno, aquí en esta esfera sin llenar, tú cada línea de estas y la cuarta dimensión te da como el análogo a este plano que todavía ves. Y entonces esta y la cuarta dimensión te da un plano, ahí tienes una parábola, pero ahora tienes muchos más planos. Bueno, tienes una... Así como aquí tú tenías que esta parábola la hacías girar en este círculo y te quedaba ahora la parábola en R4 la haces girar en los puntos antipodales de una esfera, te va a quedar la gráfica análoga a esta en la siguiente dimensión. Por ejemplo, la gráfica de esta sería... Y la gráfica que ya no podemos ver, aquí la generalización de esta sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sale? Bueno. Y aquí está bonito, fíjate que aquí la corté acá. Este concepto también es importante. Se llaman, ¿cuántos? A ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica, ¿cuántos puntos están en altura 1? Por ejemplo, si esta es la altura 1, resulta que estos dos. Y entonces le puedes llamar el conjunto de puntos que van a altura 1. Cuando voy a estas ya de R2 en R, imagínate que este es el 1. ¿Cuántos puntos van a altura 1? Y ya se hace una curva, en este caso un círculo. Si ahora aquí dices cuántos puntos van a altura 1 en la gráfica que ya no veo en R4, sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y el análogo a fíjate que este es como una copia de donde hacía girar las cosas, y el análogo a va a ser ahora una copia de esta que es una esfera. Bueno, esas se llaman curvas de nivel. ¿Sale? Y en este caso se llaman superficies de nivel. ¿Sale? Bueno, como hay poco tiempo, quiero nada más hacer esto, sí. Y yo puedo irme a esto. Esta es una RN. ¿Sale? Bueno. Y también hay otra generalización, que aquí también en las ecuaciones diferenciales ya salía. Si tú quieres que el espacio de posiciones no sea una recta sino un plano, entonces el conjunto de velocidades ahora es un plano. Entonces los valores ya no van a ser solo una recta, las velocidades son vectores ahora en un plano. Entonces este conjunto ya no es suficiente que sea solo R, y entonces pues podrías tener ya otra letra, no sé, una letra ahí para función, una K, por ejemplo, esta cuenta que hacíamos, este es el plano, este es el plano y este es el tiempo. Entonces tienes R2, aquí es un plano, este es R, entonces aquí tendrías, por ejemplo, R3 R2. Y la gráfica, justo por el argumento aquí del juego de la cara,
la gráfica tiene la dimensión de esta. ¿En dónde? Tiene la dimensión de esta en un espacio que es un R, que es la suma de este más este. Entonces sería una superficie, entre comillas. Superficie es para dimensión 2, y ya en matemáticas se cambia la palabra superficie por variedad. Entonces tienes una 3 variedad en R5. Esa sería la gráfica. ¿Sale? Y bueno, pues puedes verla, pues ya desde aquí estábamos con problemas, ¿verdad? Pero si quisieras hacer el análisis análogo a esto para una ecuación diferencial en el plano, tendrías que irte a esto. Y bueno, se puede, pero ya es difícil verlo. Bueno, las ecuaciones diferenciales, ahora si te vas al espacio de 3 dimensiones, le voy a llamar J, tendrías una función en donde tendrías un R3 aquí, un R3 donde escoges la velocidad, van a ser los valores, y el tiempo. Entonces serían R3 y R4, y aquí irías y entonces aquí sería una 4 variedad en R7. En fin, nomás por poner algunas, o sea, motivado en lo que estábamos viendo de las ecuaciones de los espacios que conocemos, ¿vale? Y ahora si te vas a biología, pues en biología puedes tener varias poblaciones, no solo 2. Si tienes 2 estarías en el plano, si tienes 3 estarías en el R3. Puedes tener 8 poblaciones, ya olvídalo, no son 8 y el del tiempo 9, y vas a R8, en fin. Bueno, en matemáticas, pues en general tienes, y ya voy a usar F. A esta en general le puse N, y aquí tú puedes tener otra diferente. ¿Sale? Y entonces, pues aquí la gráfica, ¿dónde estaría? La gráfica sería algo de la dimensión de este metido en R a la n más m. Y los valores serían vectores acá. ¿Vale? Y ahora, en el tiempo que queda, a ver, tú dime más o menos cómo estamos. Sí, justo 5 minutos. Bueno, ni modo, va rápido, ¿eh? A ver, ¿qué es el análogo a esto? O sea, lo voy a hacer aunque sea en el sencillo. ¿Qué es el análogo a esto? ¿Aquí qué sería? No entendí bien la pregunta. Sí, a ver, nada más para que veas cómo sería el cálculo diferencial de estos nuevos animalitos. El cálculo diferencial era: vete a la recta tangente de la gráfica de una función de R en R. Ahora, si quieres ver cuál es el análogo para una función de R2 en R, pues el análogo es que se engorda y su animalito que tiene que ver con la derivada también se va a engordar, y en lugar de recta tangente, ¿qué va a ser? Plano tangente. Plano tangente. ¿Sí? La idea es la siguiente, y por eso no quería encimar esto, pero de todas maneras ya quedó encimado. A ver, la idea ya, como hay poco tiempo, este plano que acabo de pintar aquí, es un plano así como este. ¿Sale? Ese plano, si te lo imaginas en 3 dimensiones, corta a 2 planos especiales. Pues imagínate que tienes un plano. A ver, imagínate que tienes un plano por el origen. Ese es el origen. Y es un plano así inclinado. Bueno, ese plano inclinado, en esa pared, deja embarrada una recta. Y en esta, deja embarrada otra, porque es un plano por el origen. Bueno, es una idea parecida a cuando discutíamos una curva
en el plano y le metíamos el eje del tiempo. Es una idea parecida. No, pero no esas, cuando tenés una curva en el plano, ahí tienes una gráfica. ¿Sale? Es una idea parecida en el sentido de que aquí vas a tener esta recta y esta recta, y si olvido el plano y me fijo en esa recta que queda y en esa recta que queda, esas rectas van a tener un sentido como este. Y esas rectas te recuperan la información del plano. Bueno, los planos a los que estamos haciendo referencia, así como aquí se puede ver, son estos dos. Y cuando estamos haciendo una gráfica aquí, a ver, voy a hacer otro dibujo aquí, ya para no borrar, porque hay poco tiempo. Por ejemplo, suponte que ese plano amarillo es algo así. ¿Cómo lo pongo para que se vea? Lo voy a poner así. Y esas son las dos rectas que me quedan embarradas en este plano. Y suponte que este es X, este para acá es X, y este para acá es Y. ¿Sale? Bueno, esta recta tiene una pendiente, así como estas tenían su pendiente, pero esta no la pinté aquí, a lo mejor podría ser algo así. A ver, lo voy a pintar para abajo para que se vea mejor, y esta así. Digo, aquí sería para arriba porque la superficie queda arriba, pero no importa. El chiste es que, ¿qué pasa? Pues que esta pendiente y esta pendiente pues va a tener el mismo sabor de este. Bueno, si a esta le había llamado G, le voy a llamar F porque se usa más la F ahora. Bueno, pues esta pendiente de esta recta se le llama la derivada parcial de F respecto de Y. Y esta otra se llama la derivada parcial de F respecto de X. ¿Sale? Y ahora entonces esos dos numeritos me recuperan, es como la credencial de línea de este plano, que es el plano tangente. ¿Sale? Bueno, muchas veces en cálculo estos dos numeritos los acomodan en un vector. Así, vector renglón, porque hay vectores columna. Realmente es un covector, pero bueno, no voy a meterme. Y le ponen así. Y luego le llaman a esto la derivada. Son derivadas de una función que ya depende de dos variables. Luego le llaman vector gradiente. En fin, entonces, pero la idea es la de la recta tangente, ahora se vuelve plano tangente, ahora necesitas tres numeritos, ¿sale? Y ya nada más con esto nos vamos. Finalmente, si yo voy de aquí a acá, ya no puedo ver, pero ahora sería de 3 dimensiones. Y ahora esta historia yo podría llevarla a 3 planos, pero estoy en R4. Al plano de los valores, porque voy a R, con cada uno de los ejes. Y tengo 3 grafiquitas azules y 3 nuevas pendientes, y entonces hay que agregarle ahora otra nueva. ¿Sale? Bueno, y si te vas así, tienes que agregar. ¿Cuántas? Ahí ya vamos en 3, tendrías N. ¿Sale? Y bueno, ya nada más. Para no dejar, si empiezas a hacer crecer puedes ir acomodando hacia abajo, porque ahora tendrías una F a valores reales, pero si ahora vas a R2, cada entrada es como una F a valores reales, pero ahora tienes 2. Entonces luego puedes poner abajo, le pones esta F1 y abajo un F2, y vuelves a poner otro, y luego otro, y al final te queda una matriz, ¿vale? Donde esta M va para acá y esta M va para abajo. Y la notación de las matrices es los renglones y luego las columnas.
los renglones son de esta, entonces esta matriz sería de m por n. Y en eso se generaliza este conceptito de pendiente. Y lo voy a poner de amarillo y con eso acabamos la clase. ¿Vale? Y ya bueno, pues ya le pueden poner luego, tendrías, vas a Rm, son renglones, los renglones son así, tú tienes funciones y las vas a tener que derivar respecto, ya no voy a usar tantas letras, nada más le pongo x1, x2, entonces aquí podrías, si quieres nada más, aquí f de x1 parcial de x1 parcial de f1 parcial de, y hay n de estas. Y ese es el primer renglón. Y llegas aquí abajo, pero aquí vas contando un renglón por cada uno de estos. Es m. Oh, qué feo. ¿Vale? Entonces tienes m así, vienen contados por el de arriba, y luego así, n, y van contados por el de abajo. Bueno, esto generaliza la pendiente, que es el INE de la recta tangente. Ahora sería el INE de un espacio tangente de esta dimensión, que sería el análogo a un plano, a un tres espacio, es el espacio tangente a la gráfica, que sería de esta dimensión en R a la n más m. Tienes algo de dimensión n, una n variedad, y su cosa tangente es un espacio de dimensión n. Ahí inclinado de cierta manera en R a la n más m, y su credencial de lector es este conjunto de números, y eso es lo que te dice cómo está. Y bueno, falta un poco del cálculo integral, pero bueno, ya, eso ya. Y esto sale motivado de aquí, de las ecuaciones diferenciales. ¿Va? Sí. Bueno, pues alguna duda ya nada más para tratar de, o sea, a partir de las observaciones, las dudas que hubo, un poquito. Aquí. Oh, sí, ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces aquí le paramos. Ok. Va. Hasta luego.